Arriba los corazones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola Jorge Manuel, ¿cómo estás? Pues encantado, después además de santiguarme, mucho mejor. Pues mira, la verdad es que tengo una audiencia muy curiosa y me gustaría que nos explicaras qué es el CES, qué es el Centro Español de Sindonología. Bueno, pues el Centro Español de Sindonología surgió como una asociación, es una asociación cultural reconocida por el Ministerio del Interior, o sea, legalizada con todas las bendiciones jurídicas, pero surgió en el año 1987, ¿ves? Ya llevamos unos cuantos años, y surgió entre chavales de universidad que nos reunimos en torno a una señora que era doña Manuela Corsini de Ordech, que era miembro del Centro Internacional de Sindonología y que vivía aquí en Valencia. Y entonces, bueno, pues nos planteábamos cómo era posible que hay temas que todo el mundo se cree con capacidad para hablar, ¿no? Entonces, es una cosa muy graciosa. Cuando se habla de las reliquias, todo el mundo opina. Dices, pero bueno, o sea, si se trata de objetos, los objetos no son conceptos, son objetos. Yo muchas veces digo, es que la Sábana Santa, que era nuestro buque insignia, y es nuestro buque insignia, la reliquia de las reliquias, pues esta, pues no es una cosa que puede existir o no, es que tenemos un objeto que se llama la Sábana Santa, entonces lo que hay que hacer es estudiarlo y ver si eso tiene que ver con la realidad, ¿no? Y entonces ese planteamiento de por qué no se estudian las cosas serias de forma seria, pues nos llevó a empujar a esta señora a que creara el Centro Español de Sindonología, y el objetivo inicialmente era la difusión de lo que se estudiaba de lo que otros habían estudiado sobre la Sábana Santa, pero la verdad es que con el paso del tiempo no solamente pasamos a difundir, sino que empezamos a ir a congresos internacionales, y además en un momento determinado, en el año 1994, ya se amplió el objetivo de nuestra asociación, que sigue llamándose Centro Español de Sindonología, por lo de la síndone, que es como se dice en el Evangelio, que es el nombre que se le da a la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y entonces, a partir de ahí, pues se habla de la historicidad de Jesús, porque hablar de las reliquias es hablar de documentos que pueden hablarnos o pueden darnos información sobre el personaje al que se atribuyen. Y entonces decimos, bueno, ¿y por qué no se puede estudiar así, ¿no? Es decir, yo pongo el ejemplo de si a uno le interesa mucho Napoleón y de repente aparece una carta ignorada de Napoleón, o una carta ahí, la gente lo que no haría es, yo qué sé, enmarcarla y bendecir con ella o algo así, que es lo que se hace a veces con las reliquias, ¿no? Pero primero hay que leer lo que ponen, ¿no? Entonces, la carta pues tiene una información, y algunas reliquias, especialmente las tres más importantes que estudiamos, pero hay algunas muy interesantes que también dan información, pues que son la Sábana Santa, el Sudario de Oviedo y el Santo Cáliz, que está en Valencia. Pues ahí tenemos pues mucha información sobre el personaje y podemos leerlas. Y lo curioso es que además, cruzando datos, pues todo coincide con lo que dicen los evangelios, y además de una forma que es muy, o sea, te amplía muchísimo los horizontes, porque ves muchas cosas que normalmente solamente leyendo los evangelios no se ven. Jorge Manuel, para muchas personas las reliquias son ocasión de supersticiones y cuestiones por el estilo. Desde un punto de vista personal, ¿dirías que el estudio de estos objetos, para muchos sagrados, acerca a la persona de Cristo? Bueno, sí, supongo que sí. Yo tengo claro eso, es decir, nuestro planteamiento desde el primer día no ha sido un planteamiento religioso, aunque también tratamos el ámbito religioso, porque también tratamos todo desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero nuestro planteamiento es estudiar las reliquias como documentos, cosa que no hace nadie, es lo que te digo yo. Hay gente que las venera, otros que efectivamente hay gente que está loca y entonces tiende a pensar que son como amuletos. O sea, bueno, sin irse más lejos, eso es lo que pensaba Napoleón, lo que pensaba Hitler, ¿no? Es decir, que eran objetos de poder y tal. Eso es una visión completamente perdida de lo que son las reliquias, pero vistos como, hombre, es decir, como documentos, pues entonces puedes sacar información de ellas, y a veces de forma impresionante, ¿eh? Pues Jorge Manuel, tú que eres experto en la pasión, hoy vamos a tener la oportunidad de escucharte comentándonos algo que casi nadie sabe, y yo particularmente no le he escuchado a ningún sacerdote, pero que algunas primicias he tenido por ahí en algún libro, y pues me encantaría que nos lo pudieras explicar. Antes de que pasemos a eso, sí me gustaría que cualquier persona que esté interesada en el estudio de estos objetos del Evangelio desde un punto de vista histórico y demás, si quiere puede hacerse socio del Centro Español de Sindonología, no importa si no estáis en España, se puede internacionalmente.
Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cuál sería el privilegio de un socio de cara a apuntarse a participar. A ver, pues por ejemplo, eso es un tema que nosotros nos planteábamos, porque la gente decía, bueno, ustedes están en Valencia, no todo el mundo puede desplazarse a Valencia, pero hoy día las charlas que damos aquí en la sede, que tendemos a que sean una cada mes, o sea, hay veces que no es posible y pues tampoco pasa nada. Tampoco tenemos que dar 10 o 12 charlas cada año, porque tampoco se puede innovar tanto, ¿no? Pero es verdad que por vía Zoom, y además hacemos las charlas por la tarde, a partir de las 7:30 a las 8, entonces lógicamente eso en el otro hemisferio es una hora razonable todavía, se nos puede seguir, y de hecho gente nos sigue desde América, por ejemplo, y bueno, y luego pues tenemos unas publicaciones, hacemos una publicación que normalmente pues en España se distribuye en papel, pero las podemos mandar en PDF y se pueden ver perfectamente, si quiere uno se la imprime, lo que sea. En fin, es decir, que eso es, intentamos que haya una cierta colaboración con toda la gente que está en nuestro ámbito, ¿no? Que ya sois casi 700 asociados. Pues sí, una cosa así, sí. Tampoco es que sea mucha gente. Hombre, vamos a ver. El problema es que, o sea, yo recuerdo la anécdota de que cuando en el año 1978 empezó a estudiarse la Sábana Santa, había una asociación, que entonces era una asociación religiosa, que era el Holy Road Gael, que esta pasó de tener algo así como 700 socios a tener 10.000 en unos minutos, vamos, porque claro, se hizo famoso en todo el mundo las investigaciones que estaban haciendo los norteamericanos y tal, pero claro, hace muchos años que se hacen investigaciones nuevas sobre la Sábana Santa, pero nosotros como investigadores del Sudario de Oviedo hemos llegado a cosas que no nos podíamos ni imaginar, y que ahora hemos conseguido que en todos los congresos que se habla de la Sábana Santa también hay una sección hablando del Sudario de Oviedo. Y el Sudario de Oviedo es la clave de la autenticidad de la Sábana Santa, porque hemos podido llegar a demostrar que hay heridas exactamente iguales en la sábana y en el sudario, y que toda la colocación de las heridas en torno a la cabeza supuesta que envolvió el sudario coinciden exactamente con las de la sábana. Entonces, claro, o sea, la sábana estuvo después, en el enterramiento definitivo, el sudario para trasladar el cuerpo entre la cruz y el sepulcro, y aunque no tenga una imagen, pues tiene una serie de heridas que se corresponden. Entonces, eso es la clave de la autenticidad, porque el sudario está en España desde el siglo VII y la Sábana Santa no puede ser del siglo XIV, ¿no? Y está la gente, venga, a darle vueltas, el carbono 14, carbono 14, venga, nosotros pasamos del carbono 14 ya hace muchos años que sabemos que esto no puede ser, ¿no? Una de las cosas que me impresionó fue la calidad del aporte científico que dais a vuestras charlas, todas las investigaciones que seguís, incluso hay nuevos hallazgos sobre la Sábana Santa. Hoy no va sobre eso el vídeo, pero sí recomiendo a todo el mundo que busque en YouTube a Jorge Manuel, porque tiene unas charlas sobre la Sábana Santa, sobre el Cáliz de Valencia, sobre la Pasión de Cristo, que uno queda impactadísimo. Escucha cosas, incluso desde una perspectiva de exégesis bíblica, que nunca había oído, la verdad, y impresiona muchísimo, la verdad. Así que pasamos ya con la charla y muchas gracias a todos. El tema que vamos a abordar a continuación se llama Eucaristía y Pasión, y lo hemos subtitulado Entender la Santa Misa, porque hay un aspecto que algunos cristianos han olvidado y otros no han sabido nunca, que es la relación directa que existe entre la Santa Misa, es decir, la Eucaristía, y la Pasión. Y pues como se trata en realidad de ver la relación entre una cosa y otra, quizá tendríamos que empezar hablando de qué es la Eucaristía, o más concretamente, qué hizo Jesús en la última cena. Porque sorprendentemente me he encontrado que hay mucha gente que lo desconoce, incluso gente que ha pasado por seminarios y no saben nada de esto. Y es una tristeza, porque si no se tiene claro qué hizo Jesús en la última cena, no sabemos eso que tiene que ver con la Eucaristía, ¿no? Entonces vamos a iniciarnos pues pensando en una roca firme que es el Evangelio, ¿no? ¿Qué dicen los Evangelios sobre esto? Y en realidad, pues hablar de la pasión se puede hablar desde distintos momentos. Hay gente que piensa que la pasión empieza con la subida a Jerusalén, otros cuando acaba la última cena, en fin. Bueno, nosotros, como nos interesa, pues vamos a empezar con la subida de Jesús y los apóstoles hacia Jerusalén. Y allí nos dice Marcos 14, 12, 15, nos dice que los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos, Jesús, diciéndoles: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa que el maestro pregunta: ¿dónde está mi sala donde coma la Pascua con mis discípulos?
y él os mostrará una habitación en el piso de arriba grande y amueblada. Disponed allí para nosotros. Paradójicamente, parece que no diga nada del dueño de la casa, pero dice muchas cosas. Por lo menos aquí hay 3 referencias, que son estas 3, esas 3 frases o palabras donde está, que hemos subrayado en blanco, porque esas son 3 cosas que apoyan una misma idea, que es que el dueño de la casa era un hombre rico. Esto está en consonancia precisamente con lo que nos cuentan que ocurría en Jerusalén. Todos los judíos que eran creyentes tenían que subir, si podían, una vez al año, por Pascua, a el templo de Jerusalén. Y allí, pues cuando había apóstoles de un discípulo, pues subían también, y a mí me han contado que era frecuente, o sea, lo digo porque yo aquí mismo di una conferencia con la presidenta de la Comisión Judía de Valencia, y todo lo que voy a decir pasó por su filtro, ¿no? Ya me corroboró que efectivamente eso era así. Y bueno, pues que no era tan raro que Jesús con sus discípulos subiera a Jerusalén a celebrar la Pascua, porque había gente que cedía habitaciones importantes o sitios importantes para que se pudieran reunir para celebrar la Pascua, porque eso sí que era obligatorio, ¿no? La Pascua es un rito que está establecido en el Deuteronomio. Y en esta frase que recoge Marcos, pues en estas frases, Jesús dice pues 3 referencias al dueño de la casa. Dice que encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Dice también que os mostrará una habitación grande en el piso de arriba y ya amueblada. Bueno, estas 3 referencias, como digo, nos indican que era un hombre pudiente, que tenía un nivel económico alto. Porque un hombre que lleva un cántaro de agua es necesariamente un sirviente. Es decir, así lo vemos, por ejemplo, en el relato de las bodas de Caná, cuando Jesús le dice a los sirvientes que rellenen de agua, etc., ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que están trasteando con agua? Los sirvientes. Porque en todo Oriente las que iban por agua a la fuente eran las mujeres. Entonces, cuando era un hombre, tenía que ser necesariamente un sirviente. Por tanto, era un hombre que tenía sirvientes. Segundo, era un hombre que tenía una habitación grande en el piso de arriba. Es decir, una casa con planta baja y primer piso. Eso es muy interesante porque la inmensa mayoría de las casas de Jerusalén eran solo de planta baja y solamente existían casas con un piso cerca del Palacio Real. Por tanto, eran en un barrio, lo que se llamaba el barrio alto de Jerusalén. Así que, bueno, pues era una casa de una persona que podía permitirse el lujo de invitar a 13 personas a celebrar la Pascua en su casa. Esta es una imagen de cómo es actualmente el cenáculo de Jerusalén, pero claro, es evidente cuando vemos arcos góticos que esto es una construcción de la época de los cruzados. Pero lo que sí que corrobora la tradición es que este es el sitio donde se pensaba que estaba la Agia Sion, que era el lugar donde se pensaba que había sido la última cena de Jesús. Y por tanto es una tradición que dura durante muchísimos siglos, ¿no? Y se ha pensado siempre que esta era el lugar del cenáculo, aunque no sea el mismo cenáculo. Como digo, la mayor parte de las casas de Palestina eran de una planta, y en Jerusalén solo había casas con un piso superior, como he dicho, en lo que se llamaba la ciudad alta. Es decir, esa es la zona que estaba en torno al palacio de Herodes, que era el palacio real, donde también, por cierto, se alojaba Pilato. Que eso es una cosa que mucha gente no sabe. Creen que Pilato estaba en la Torre Antonia y por eso el Vía Crucis que se hace actualmente por Jerusalén va desde la Torre Antonia hasta lo que es el Santo Sepulcro. Pero probablemente ese no fue el camino de Jesús nunca, ¿no? Porque iba desde el sur hacia el norte y no desde el este al oeste. Bueno, pues efectivamente, una habitación que refuerza la idea de que no era una casa cualquiera, sino de alguien acomodado. Y además dice amueblada. Yo no he visto nunca jamás en la vida una película que refleje cómo fue la última cena correctamente, siguiendo lo que dice el Evangelio, porque lo que se hace normalmente es poner a Jesús y a los apóstoles en una estera en el suelo o bien en una mesa normal, pero es que las mesas normales no existían. Las clases altas de Jerusalén, que estaban romanizadas, utilizaban triclinios como este que tenemos en esta maqueta, y se tumbaban a la mesa. Es una cosa bastante incómoda, pero es lo que hacían, ¿eh? Entonces, bueno, pues era una habitación preparada al estilo romano, como utilizaban las clases altas de Jerusalén.
Y claro, uno puede pensar, en la última cena estaban tumbados, pues sí, estaban tumbados a la mesa muy probablemente, pero eso era lo común. Tenemos un fragmento del Evangelio que nos muestra una situación parecida, ¿no? Que nos muestra también que las familias acomodadas judías usaban triclinios. Lo comprobamos en el relato de la cena en casa de Simón el leproso, que cita Mateo 26, 6. Y es curioso porque dice el texto, que vamos a no solo el de Mateo, vamos a ver la versión de Juan, que es un poquito más amplia, porque Juan escribe teniendo en cuenta que ya estaban circulando los 3 primeros evangelios. Y Juan lo que hace es que completa, y hay cosas que omite. Por ejemplo, curiosamente Juan no habla de la institución de la Eucaristía, pero sin embargo coloca varios discursos de Jesús sobre el pan de vida, etc. Y cuando habla de la cena en casa de Simón el leproso, nos dice exactamente quién era la mujer. No era, como se piensa siempre, María Magdalena, la pecadora, la que llega allí a los pies de Jesús. Vamos a leerlo, ¿no? Dice Juan: 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, que era donde vivían Marta, María y su hermano Lázaro. Sigue diciendo, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Es curioso porque en el texto de Juan no ha hablado todavía de que Lázaro hubiera sido resucitado entre los muertos, pero como él sabe que los otros evangelistas ya han hablado de eso, pues lo tiene asumido, ¿no? Y dice, le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Aquí, concretamente, Juan deja claro que es María la de Betania, que a no ser que se demuestre que sea la misma María Magdalena, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Pero lo que nos interesa es que estaban tumbados a la mesa, porque es la única manera de que una mujer de clase, en fin, de reputación dudosa, como sería María la de Betania, y claro, nos hemos empeñado en que es el prototipo de monja, claro, pensar que es una monja con pasado, pues es un poco, en fin, queda un poco mal, pero es exactamente eso. Lo que dicen los otros textos es que todos se escandalizan de esta mujer, tal. Pero claro, la única manera de que Jesús se haga el sueco, es decir, de que no se dé por enterado cuando la mujer está llorando a sus pies, es que esté con los pies hacia atrás. Porque si hubiera estado en una mesa, pues lógicamente tendría que meterse debajo de la mesa para llorar a sus pies. Y esto es una cosa que además sería un escándalo, ¿no? Porque una mujer de mala reputación, pues era justo lo único que necesitábamos, ¿no? Bueno, o sea que, por tanto, tenemos claro que ese es el entorno en el que se va a producir la institución de la Eucaristía. También sabemos que en la cena pascual, pues había un protocolo, que no es el que nosotros pensamos. O sea, en las fotografías o las imágenes que tenemos de cuadros famosos donde se ve Jesús instituyendo la Eucaristía, Jesús está sentado en el centro y todos alrededor de la mesa, pero no alrededor, puestos en un lado, como si fueran a hacer un selfie, no una fotografía. Eso tampoco es lógico. Pero es que además sabemos cómo era el protocolo judío, y concretamente Charles Barrett explica cómo estaban sentados. Entonces dice, y voy a leerlo, los participantes en una cena estaban recostados sobre su izquierda. El brazo izquierdo servía para sujetar el cuerpo y el derecho quedaba libre para poderlo usar. Entonces ahí es donde estaría Jesús, es decir, en la esquina más alejada de la puerta. Y la mesa tenía una zona que era donde se colocaban, donde pasaban los sirvientes para servir, ¿no? Entonces dice, por tanto, el discípulo que estaba a la derecha de Jesús, que sería Juan, tenía su cabeza inmediatamente delante de Jesús y consiguientemente se podía decir que estaba recostado sobre su pecho. Por eso se podía hablar confidencialmente con Jesús, pero el suyo no era el puesto de honor. Es decir, esto es una cosa muy interesante. Los dibujantes, los que han intentado reflejar cómo Juan se puso la cabeza sobre el pecho de Jesús, pues hacen cosas rarísimas, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, si están recostados, basta con que el que esté delante tire la cabeza hacia atrás y apoye el pecho, se apoya en el pecho de Jesús y puede hablar con él, pues nada, a centímetros, ¿no? Lo más sorprendente es eso, no era el puesto de honor, era el puesto si quieres, del preferido, pero sin embargo, el que estaba a la izquierda del anfitrión tenía que ser Judas, que era el único que era de Jerusalén. Y por tanto, el puesto ocupado por el discípulo amado era el del amigo íntimo, pero el puesto de honor era el que estaba a la izquierda de Jesús. ¿Cómo sabemos que estaba a la izquierda? Pues muy sencillo, porque Jesús dice cuando al otro lado de la mesa, ahora vamos, este es el lugar donde se encuentra Pedro,
se dice que Pedro le dice a Juan, cuando Jesús dice uno de vosotros me va a entregar, le pregunta, oye, ¿de quién está hablando? Entonces Juan se recuesta y le dice, ¿de quién hablas? Y Jesús dice, aquel a quien le dé de comer con mi mano. Claro, para que le dé de comer con su mano tiene que estar al otro lado, por tanto tiene que estar a la izquierda, necesariamente. Por eso, como decía, el uso solo se entiende que Pedro, claro, digo, le hable con Juan y Juan se pueda recostar. Este es un pintor que ha hecho malabares para poner a Juan apoyado en el pecho de Jesús, que es una cosa muy rara. Sin embargo, pues lo que estábamos diciendo encaja, ¿no? Bueno, desde luego, eso es un signo de intimidad y confianza, ¿no? Pero los artistas no saben representarlo porque no entienden de qué va el asunto. Entonces, seguimos diciendo, estaba recostado en el pecho de Jesús uno de los discípulos, el que Jesús amaba. Simón Pedro le hizo las señas, le dijo esto que he contado, ¿no? Él, estando así recostado sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús responde, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Mojando pues el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y a mí esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque claro, la gente tiende ahora a decir que eso de comulgar en la mano es lo normal, porque a nadie le dan el bocado en la boca. Claro, efectivamente no es lo normal, es una cosa que era más que normal. Es decir, era un signo de predilección. Es decir, en cierta medida los que dicen que no es normal comulgar en la boca es que tienen razón, porque no es normal. Entre los judíos no era algo ordinario, sino que era un signo de cariño y predilección extraordinario. Lo que es una lástima es que hemos prohibido prácticamente, prescrito una cosa que lo que indica es que el que te da la comunión está tratándote como si fueras su amigo íntimo, no como un señor que está distribuyendo chocolatinas, ¿no? Entonces Jesús, aun sabiendo que le va a traicionar, trata a Judas de una forma extraordinaria, de máximo afecto. A mí eso me impacta mucho. Yo no sé quién me estará oyendo si le queda impactado, pero es decir, a Judas Jesús le coloca en el puesto de honor e incluso le da de comer en la boca. Es algo impresionante que deberíamos mantener, ¿no? Entonces, pues eso, la comunión en la boca, pues hombre, hasta hace unos poquísimos años era la forma ordinaria de comulgar dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué ahora hemos hecho lo contrario? Pues no se sabe. ¿Empezamos a tratarnos como si no nos quisiéramos? Pues eso es mal asunto. Bueno, pero avanzamos. Ya tenemos colocada la mesa, tenemos los apóstoles, y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se produce en la última cena un Seder de Pesach, mejor dicho. ¿Y qué es lo que hizo entonces Jesús? Bueno, pues se produce lo que nosotros llamamos la última cena, pero desde el punto de vista judío sería el Seder de Pesach. El Seder de Pesach es, pues literalmente en hebreo sería el orden, el rito de Pascua. Es un importante ritual religioso judío celebrado en la primera noche de Pesach, que es el 14 de Nisan, el primer día de la fiesta de los ácimos. Y los judíos lo siguen haciendo en la actualidad, cumpliendo la prescripción instituida en el libro de Éxodo, Éxodo 12, en los versículos 1 a 14. Inicialmente parece ser que esa cena de Pascua pues se consideró como una fiesta de las cosechas o algo así, pero a partir de un determinado momento, es decir, cuando Dios dice que se tiene que repetir, pues es un rito no solamente festivo, sino sacrificial, porque se consume un cordero sin mancha que recuerda a aquel cuya sangre libró a los israelitas de la muerte. Lógicamente, desde la destrucción del templo de Jerusalén ya no se sacrifican los corderos porque no hay sitio para hacerlo. Pero sí que es verdad que desde el momento en que el Deuteronomio habla de que se tiene que celebrar el rito, pues lo que se está recordando es la Pascua. Pascua viene de Pesach. Pesach es paso. Y bueno, pues el rito central, el tema central de la fiesta de Pascua es el Ahadah, que significa literalmente contar la historia. Y se habla de las principales intervenciones de Dios a favor de Israel. La palabra Pascua, Pesach, paso, se usa en un doble sentido, porque por una parte recuerda el paso del Señor que ayudó a los israelitas en su éxodo de la esclavitud a la libertad, es decir, el paso de liberación en el que el pueblo de Israel se convierte en un pueblo libre, y por otra parte, más concretamente, es el pasar de largo del ángel exterminador que no afectó a los primogénitos de los israelitas.
Eso es la Pascua, ¿no? En realidad, es decir, ese doble paso. Y como digo, hay un sacrificio de un cordero que es cuya sangre libera al pueblo de Israel de la muerte. Esto guardémoslo ahí para pensar luego después qué hizo Jesús. También sabemos que en la Pascua, incluso actualmente, en el Sheder se bendice y se parte pan ácimo, por eso se llama la fiesta de los ácimos, porque hay que eliminar todos los restos de levadura que exista en la casa, en fin, y actualmente pues se hace una limpieza general de todo para que no quede ningún resto de levadura y tal, porque se tiene que celebrar la Pascua sin nada de levadura, ¿no? Entonces se bendice y se parte el pan ácimo antes de la cena. Una porción se esconde actualmente que se llama el aficomán y se consumirá después. Eso ocurre con el pan. Y por otra parte, pues se tienen que bendecir 4 cálices. En realidad es un único cáliz que se bendice 4 veces, se rellena y se bendice 4 veces. Para eso se utiliza una copa especial, que es el Kos Kiddush, la copa de bendición. Y se hacen 4 bendiciones rituales. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia que hay entre un Kos Kiddush, que se ve que es una copa diferente, y luego las copas de beber normal en la cena, que efectivamente son distintas. Esto nos sirve para distinguir, porque la gente dice, ¿y cómo sabemos cuál es el cáliz que usó Jesús? ¿Podía ser uno de los cualquiera? No, todos los judíos, incluso yo he hablado con algunos no muy creyentes, dicen, nosotros por supuesto tenemos para la Pascua, tenemos unas copas especiales, ¿no? Lógicamente. Actualmente estas copas pueden ser, por ejemplo, de metal, pero en la antigüedad tenían que ser de piedra, probablemente, porque la piedra es un material puro y purificable, cosa que no ocurre con otros, ¿no? Incluso el metal se podía considerar que podía estar impuro por el uso que se le hubiera dado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las 30 monedas de plata de Jesús, que precisamente, como se dice que es precio de sangre, pues ya no es pura y se utiliza para comprar un cementerio para impuros, para extranjeros, ¿no? Entonces, efectivamente, se bendicen 4 copas de vino, o una copa 4 veces, 2 antes de la cena y 2 después. Los propios judíos siguen llamando a la primera copa la de la santificación, que es la que introduce la celebración, es el Kiddush, que se bebe mientras se pronuncia la oración de alabanza, al principio. Después está la copa de salvación, que da inicio al relato de lo que pasó en el Éxodo, y se canta el Salmo 114. La tercera copa es la de la redención, llamada así también por los judíos, ¿no? Y durante esta bendición, Jesús pensamos que es cuando instituyó la Eucaristía, porque se dice acabada la cena, es decir, tomó el cáliz. ¿Qué cáliz? La tercera copa, que era la copa de redención, ¿no? Y se cantan luego el Jalel, es decir, los salmos 113 a 118, tras bendecir la cuarta copa, y la Pascua, el rito pascual, termina con la finalización, con la consumición de la cuarta copa, que se llama la de la consumación de la promesa, porque la promesa que se establece por Dios a favor del pueblo de Israel, se dice que se consumará y que todo lo que se ha hecho durante la Pascua es del agrado de Dios. Bueno, como he dicho, actualmente los Kos Kiddush pueden ser de metal, pero en la época de Jesús debían ser de piedra y debían tener una mínima cabida. Concretamente, pues esto es una cosa curiosa que he querido mostrar. Esa copa que estamos viendo ahí sería el equivalente a esta copa que estamos viendo ahora, que es cómo era realmente la copa inicial del cáliz que se conserva en Valencia como el cáliz de Jesucristo. Evidentemente, actualmente lo vemos con el relicario que se colocó en la Edad Media, probablemente a finales del siglo XI. La copa superior es una gata veteada que está datada entre el siglo II a.C. y mediados del siglo I. En el Museo Británico de Londres existe una copa exactamente igual que está datada antes del año 50 de nuestra era. Y eso coincide con lo que dice Plinio el Viejo, que dice que a mediados del siglo I dejaron de hacerse copas de piedra de colores para pasarse a hacer de piedra transparente. Bueno, la unión, el relicario con asas, es anterior al año 1399 seguro, pero probablemente se colocó entre el siglo XI y el siglo XII, aunque se añadieron las asas posteriormente para que fuera una reliquia. Es decir, el cáliz que se tiene en Valencia no es un cáliz de misa, sino es una reliquia, y como tal
no se debía tocar con las manos. Hasta el Concilio Vaticano II estaba prohibido radicalmente que alguien que no tuviera las manos consagradas tocara las cosas santas. Y cuando alguien ayudaba tenía que coger con un paño los cálices, por ejemplo, ¿no? Y pues eso es lógico que se le añadiera unas asas porque era un relicario. Esto no es una copa más como algunas que suponen que creen decir que es el cáliz de la última cena, y es imposible que se hubieran utilizado en la Edad Media para una misa normal. Y luego pues un vaso invertido en la parte inferior con una inscripción que esta nos da una datación pues del momento en que se construye el relicario, que es el siglo XI-XII. Todo esto tendríamos que explicarlo en una charla mucho más grande que se puede conseguir por internet, donde se habla exactamente de por qué pensamos que el cáliz de Valencia es precisamente el de la última cena. Pero seguimos con nuestro objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en la última cena, ¿no? Bueno, pues Jesús hace una cosa bastante sorprendente. Modifica el rito de Pascua, y hay que tener en cuenta que nadie se atrevería a cambiar las cosas establecidas en un ritual, que nada menos que está en el Deuteronomio. Pero Jesús hace tres cosas absolutamente insólitas que impactaron tanto a los discípulos que se acordaban perfectamente de ellas, y por eso están perfectamente recogidas en los evangelios, ¿no? En primer lugar, Jesús hace algo insólito, el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies era algo que jamás podría hacer un maestro a sus discípulos, porque eso era una actuación, un acto ritual que simboliza la hospitalidad en Oriente, pero que hacían los esclavos. Esto hace entender por qué Pedro dice, tú a mí no me vas a lavar, y Jesús dice, pues no te lavo, no tienes nada que ver conmigo, ¿no? Entonces dice, pues hasta la cabeza y lo que sea, ¿no? Efectivamente, esta era una costumbre muy frecuente entre los antiguos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando los tres ángeles llegaron a la casa de Abraham, donde el texto dice que Abraham, viendo que era Dios, no dice que vinieran de parte de Dios, sino que viendo que era Dios, curiosamente dice eso. Por eso hay un icono oriental que son los tres ángeles, que se llama el de la Santísima Trinidad, porque es la referencia a un Dios trino en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces también los hermanos de José, cuando llegaron a Egipto, les lavaron los pies. O sea, era una muestra de hospitalidad, pero que no hacía nadie que estuviera una situación social superior al que estaba lavando, ¿no? Eso, ya digo, lo hacían los esclavos. O sea, signo de humildad máximo de Jesús, por supuesto. La segunda cosa insólita es la institución de la Eucaristía, y es lo central, ¿no? Se dice en misa, acabada la cena, tomó el cáliz. Bueno, pues está claro que es la tercera copa, que sería la copa de redención, la que parece que Jesús utilizó para instituir la Eucaristía. Y aquí hace algo insólito. Dice, tomó el pan, pronunciada la bendición, lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y después, tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y entonces, claro, aquí lo decimos muchas veces, pero no pensamos qué es lo que está diciendo Jesús, porque habla del cáliz de la nueva alianza. Es decir, se está renovando la alianza anterior. Es decir, la antigua alianza estaba basada en la sangre, en los descendientes de Abraham, pero la nueva alianza está basada en la sangre de Cristo. Es decir, que pasa de ser un rito, la Pascua, un rito judío, a convertirse en un rito de la Iglesia, de los que siguen, los miembros de la Iglesia que siguen a Jesucristo y que comulgan en su sangre. Pero la verdad es que aquí nos planteamos varias cosas que tendríamos que plantearnos. ¿Cómo podría Jesús modificar la alianza, ¿no? La antigua alianza era un pacto. Yo soy profesor de contratos en la Facultad de Derecho de Valencia y algo de esto sé. Pues es como un pacto, un contrato entre Dios y su pueblo. Desde el punto de vista jurídico, lo que se estaría haciendo es renovar un pacto ya existente. Y eso existe con el nombre, y existía en la época de los romanos, que era lo que se llama una novación. Y entonces, ¿qué es novar un contrato? De ahí viene nuestra palabra renovar, ¿no? En latín sería la novatio. Y hay una cosa que está clara, tú no puedes modificar un contrato si no eres parte del contrato original. Yo digo muchas veces que es como si alguien fuera a un banco y dijera, buenas, vengo a hacer una renegociación de la hipoteca de mi suegra. Y lo que le van a decir es, pues venga a su suegra, usted no es parte, por tanto no puede renovar un contrato, ¿no? Eso es así. Entonces, sorprendentemente, cuando Jesús se considera capaz para modificar un pacto, lo que está haciendo es reconocer que es Dios, porque solo Dios puede modificar el pacto que ha hecho con Israel, nada menos, ¿no?
Así que, claro, Jesús reconoce ser Dios para poder tener autoridad para modificar este pacto. Claro, esto lucha bastante con la visión que se tiene ahora en algunos ámbitos de que la última cena fue una especie de cena de despedida de amiguetes que no tiene nada que ver. O sea, esto tiene una trascendencia muchísimo más profunda. Es decir, es la renovación de la alianza de Dios con el pueblo de Israel que ahora se extiende a todos aquellos que comulgan con su sangre. Y la tercera cosa que es insólita completamente es que Jesús no consumió la cuarta copa, dejando en cierta medida el rito inconcluso. Es decir, Jesús tenía que haber cerrado después de cantar el Jalel, que es lo que dicen, vamos a ver ahora, un evangelista. Pues hay dos evangelistas que nos dicen que no se consumió la copa, nos lo dicen indirectamente. Lucas dice, le pone en palabras de Jesús la siguiente frase: pues os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Es decir, no voy a terminar, no consumió después de cantar el Jalel el vino último, ¿no? La última copa. Y concretamente, más concretamente lo dice Mateo, después de haber cantado los himnos, estos que son inmediatamente anteriores a consumir la cuarta copa, dice, salieron para el monte de los olivos. Si comprobamos lo que se dice actualmente, pues se ve que después de la cena hay 4 fases, ¿no? Lo que es el Bareij, que es la bendición y la asunción de la tercera copa, luego el Jalel, luego el Barej, que es cuando se hace el agradecimiento por los alimentos y se toma la cuarta copa de vino mientras se dice todo está cumplido, todo está consumado. Lo que significa es que todo se ha realizado durante la noche al agrado de Dios, de acuerdo con lo que Dios establece. Lo que ocurre es que Jesús ha cambiado la alianza, ha hecho una cosa nueva y lo que ha dicho es, en la tercera copa, prometer que Él va a derramar toda su sangre para el perdón de los pecados. Le da un carácter completamente distinto. Pero ya veremos lo que va a pasar, que es perfectamente coherente lo que nos dicen los evangelios. De momento lo que sabemos es que al final del Seder, pues no se toma la cuarta copa y que salen hacia el Monte de los Olivos, como acabamos de leer. Cuando salió, se encaminó, dice Lucas, según costumbre, hacia el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es el lugar perfecto para orar, porque era mirar al templo. Hoy día, que sabemos dónde está el Monte de los Olivos, incluso hay 8 olivos que probablemente son del tiempo de Jesús, y si no son rebrotes de los que había allí, porque los olivos estos tienen aproximadamente 2000 años, pues claro, si tú tienes una ciudad que tiene un monte y en lo alto del monte está el templo, tú no ves desde ningún punto de la ciudad, ves por encima de la muralla del templo, como mucho verás la muralla. Sin embargo, subiéndote al monte de enfrente, por encima de la muralla, si nos damos cuenta, se ve un poquito la cúpula de la roca actualmente, pero cuando estaba construido el Sancta Sanctorum debía sobresalir muchísimo. O sea, que irse allí no es irse a un huerto a quitarse de en medio, sino lo que hacían es que se ponían enfrente de donde estaba la morada de Dios. Es decir, es como orar delante del sagrario. Y Jesús nos indica que esa es la mejor forma de orar, ¿no? Ponerse frente al sagrario. Y entonces se distribuyen, probablemente los apóstoles se metieron en una gruta que existe allí, que se llama Getsemaní, y Jesús se quedaría fuera mirando al templo. Y en ese momento, nos dice Lucas, por ejemplo, él se apartó de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se puso a orar diciendo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo reconfortándolo. Claro, ¿cuál es el cáliz al que se refiere Jesús? A la cuarta copa, la copa de la consumación. Jesús en la última cena no puede decir que ha consumado el sacrificio porque no lo ha consumado todavía. Y lo que está sufriendo en el momento del huerto de los olivos es que tiene que pasar por esa muerte dolorosa que él se puede imaginar perfectamente, y como humano pues sufre pues ese rechazo, ese no querer sufrir, ¿no? Eso es lógico y natural. Pero por eso se habla de la cuarta copa. Esto generalmente no hay en ninguna misa, se suele hablar de ello, ¿no? Porque desgraciadamente hemos reducido la semana, solamente los católicos hacemos una reflexión sobre los últimos días de Jesús,
Es decir, se lee la Pasión a toda rapidez porque es muy larga y la gente se pone nerviosa si están 10 minutos de pie y cosas por el estilo, y entonces se lee corriendo y a veces cortando cosas, y bueno, pues es una lástima porque es que hay que reflexionar sobre la Pasión, porque es la base de nuestra redención. Bueno, entonces, efectivamente, luego se produce el prendimiento, el juicio de Jesús, etcétera, y va camino de la cruz. Y cuando llega camino de la cruz, pues ya hemos dicho, faltaba la cuarta copa. Jesús no ha cerrado la Pascua. Es decir, podríamos decir, como decíamos en derecho, hay una unidad de acto. Es decir, desde que Jesús empieza la última cena hasta la muerte en la cruz, es el mismo hecho. De hecho, la liturgia de la Iglesia, el Jueves Santo no cierra la misa y el Viernes Santo no la abre, porque es una continuación. Es decir, estamos litúrgicamente en el mismo momento, ¿no? Entonces nos dice Marcos, lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero no lo bebió. El vino mezclado con mirra era un narcótico que hacía que el crucificado sufriera menos, se quedaba medio adormilado y entonces moría antes, ¿no? Pero efectivamente Jesús no quiso hacer eso. No, esa copa no era la que tenía que beber. Más importante, evidentemente, es cuando se produce entonces el cierre del sacrificio de Jesús. Pues cuando nos dice Juan, empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús lo probó dijo, todo está consumado. Es decir, ahí dice la frase ritual que cierra la Pascua. Por tanto, ahora es cuando puede decir Jesús que ha consumado el sacrificio y que se ha cumplido lo que Dios quería, ¿no? Y inclinando la cabeza expiró. Bueno, es por esto que los cristianos durante siglos entendieron que la Eucaristía era algo más que una cena, era inseparable del sacrificio de la cruz, porque en la Eucaristía se hace el memorial, que no simplemente el recuerdo, sino el memorial, que es un recuerdo que actualiza el mismo hecho pasado, y efectivamente, pues en el sacrificio de la cruz se cumple lo que Jesús ha prometido hacer en la tercera copa. Así que esto nos abre la necesidad de entender que la última cena, que es lo que se repite incruentamente en una Eucaristía, en la que no se hace un nuevo sacrificio, sino el mismo de siempre, o sea, te colocas en el Calvario como si estuvieras presente allí, pues esto es lo que Jesús hizo. ¿Vale? Y entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda ver cómo ese sacrificio de Jesús fue un sacrificio cruento y realmente que es impactante, ¿no? Si se trata con un poco de cuidado. Y esto lo podemos hacer precisamente siguiendo lo que dice la Sábana Santa, que nos muestra cómo fue el sacrificio de Cristo. Para que no tengan una noción, no vamos a dar una charla sobre la Sábana Santa, que también está en internet, pero podemos decir algunas cosas y nos centraremos en lo que la sábana nos muestra respecto de la pasión, cómo fue, ¿no? Entonces, la sábana de Turín es uno de los objetos más fascinantes que existen y posiblemente el más estudiado de la historia. Es una tela que tiene 4,5 metros, prácticamente 4,36 por 1,10, es muy alargada, y la tradición afirma que es el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, y que los evangelios sinópticos denominan en griego síndone, que significa lienzo de lino. A veces no se tiene en cuenta que síndone no solamente es sábana, sino lienzo de lino. Bueno, esta es la forma, o sea, el hecho de que esté tocando la parte anterior y la parte posterior del cuerpo indica que estaría colocada de esta manera, es decir, la mitad de la sábana sobre la tumba, Jesús desnudo completamente encima y luego cubriendo la otra mitad de la cabeza a los pies. Esa forma de colocar doble la tela explica el plural que se utiliza en griego, que ese plural no es de, cuando dice que los lienzos estaban caídos, ese lienzos es un plural enfático. Y que nosotros en español conservamos, por ejemplo, decimos tijera o tijeras, decimos pantalón o pantalones, en fin, cosas así. Es decir, o decimos puerta o puertas cuando es una puerta doble. Entonces, cuando utilizas una cosa que es doble, se puede utilizar el plural aunque sea un solo pantalón. Y podemos decir pantalones. Bueno, pues eso en griego ocurre. Es decir, cuando dice que cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, ven los lienzos caídos, deshinchados, no hay una palabra exacta para traducir, pero es como deshinchados, y el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos, sino enrollado en su sitio aparte. Ese pañuelo es el que pensamos que está en Oviedo y que nos da la clave, como he dicho, de la autenticidad de la sábana santa. Pero seguimos. Entonces, esta forma de enterrar era una que sabemos que existía en el tiempo de Jesús, pero se hacía para casos excepcionales.
Viendo, si cortamos la imagen de la sábana, podemos ver la imagen frontal y la imagen dorsal, y podemos ver que tiene una serie de marcas. Vamos a analizarlas mínimamente. Debemos decir que tiene quemaduras y agujeros, que son fruto de un incendio de 1532. Luego tiene la imagen central, que es la imagen de un hombre que ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo. Y la sábana santa era una reliquia más hasta que en 1898 se hizo la primera fotografía. Entonces eran fotografías químicas, no digitales, y entonces se podía conocer en el negativo fotográfico la inversión del claroscuro de la imagen. Pero sorprendentemente, cuando nosotros vemos la imagen en el negativo de la sábana santa, vemos una imagen que es perfectamente coherente a nuestros ojos. Es como si esta fuera la fotografía del cadáver. Eso es algo que no tiene no es que no tenga mucha explicación, no ha ocurrido nunca en ningún otro sitio, ¿no? E indica que un falsificador tendría que haber previsto que cuando se descubriera que la imagen, no sé, la fotografía o algo así, se descubriera que esta imagen era perfecta pero invertida, con el claroscuro al revés. Para que nos hagamos una idea más clara, si vemos el detalle del rostro, vemos con fondo blanco el color de la sábana tal como es, donde se ven manchas de sangre que mantiene el color rojo precisamente porque se trata de una persona que ha muerto haciendo ejercicio, porque el crucificado estaba moviéndose en la cruz para poder respirar, y efectivamente pues ahí tenemos cómo es la imagen real de la sábana santa. Y esta imagen con el fondo oscuro es precisamente el negativo fotográfico, pero donde entendemos cómo era la imagen, cómo era el cuerpo, realmente es el negativo fotográfico. Repito, eso no tiene ninguna lógica y es lo que hace, desde el punto de vista objetivo, pues que nos planteemos que la sábana de Turín es un objeto especial. O sea, esta imagen que aparece en la Sindone es única en el mundo, tiene unas características que no vamos a entrar, pero que son realmente únicas. Bueno, ¿quiénes son los que han estudiado la sábana santa? Pues ha habido dos comisiones, una entre el año 69 y el año 73, que no tuvo muchos resultados prácticos por falta de medios y de una metodología adecuada, no sabían lo que iban a estudiar, no tenían ni idea, pero realmente hubo un estudio muy serio en el año 1978-1981, realizado por un equipo multidisciplinar con la máxima preparación. 9 de los miembros que intervinieron aquí eran del laboratorio de los Álamos, donde se había inventado la bomba atómica. No eran físicos aficionados, sino que eran gente de una gran preparación, y además publicaron sus resultados en 27 publicaciones científicas en 3 años. Es decir, cuando se dice que en la sábana santa es cuestión de opiniones, se está haciendo un flaco favor a la realidad, porque cuando tú tienes un corpus de publicaciones científicas tan grande, no puedes dudar de las cosas que están establecidas de una forma clara, ¿no? O sea, no es un artefacto, no es una cosa hecha artificialmente, ¿no? Y ahí tenemos pues el estudio médico legal, que ahora nos pondremos para terminar haciendo una referencia a qué se ve en la sábana santa, pero de momento podemos decir que son heridas auténticas de un cadáver, coronado de espinas, crucificado y flagelado, cosa que no es muy frecuente porque eso no era lo que se hacía con una crucifixión en el tiempo de Jesús. Se hace por Jesús concretamente y se dan una serie de irregularidades que pues hacen que el caso de Jesús sea también único. Entonces tenemos claro también que es un enterramiento, porque hemos encontrado los ungüentos citados por Plinio el Viejo, los enterramientos reales del siglo I, y que coinciden con algunos de los polones que se han encontrado, que proceden probablemente de los ungüentos utilizados para, iba a decir embalsamar, no es un embalsamiento propiamente, sino para ungir el cadáver, ¿no? Bueno, por otra parte, hay dos tipos de huellas que se corresponden con dos formas distintas de dejar una imagen. Por una parte tenemos sangre, que es sangre auténtica, del grupo AB, según se ha determinado por el método de los antígenos fluorescentes, y también se ha encontrado pues, tejido epitelial, tejido muscular, etc., ¿no? Una serie de elementos que se dan en la sangre, que evidentemente muchos elementos biológicos han desaparecido, pero los inorgánicos están. Esto ha sido comprobado y publicado en diversas ocasiones. Pero la sangre está siguiendo un cuerpo que ha sido envuelto en la sábana, pero la impronta del cuerpo, esto que veíamos también en la imagen en negativo fotográfico, no tiene las distorsiones laterales que sí que tienen las manchas de sangre. Es decir, parece como que el cuerpo se ha proyectado hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia los lados. Eso hace que no haya imagen en la parte
superior de la cabeza o en los laterales de los brazos, y sin embargo sabemos que ahí hay manchas de sangre porque la tela estaba envolviendo el cadáver. Esto plantea un montón de problemas que no podemos resolver ahora, pero lo que forma la huella es la degradación de la celulosa del lino en las zonas más superficiales de algunos hilos. No es pigmento, no es vapor, no es contacto. Esto es precisamente lo que publican en sus investigaciones los miembros del equipo Sturp. Pero claro, uno dice, pero hay una datación medieval de la sábana santa, ¿no? Bueno, pues efectivamente esa datación está puesta en entredicho porque hay por lo menos, hay más, pero hay por lo menos dos elementos que yo creo que son suficientes como para discutir eso. Por una parte, nada menos que el inventor del método moderno de datación con carbono 14, es decir, uno de los que desarrolló el acelerador de partículas, pues dejó claro que se hizo una limpieza estándar insuficiente. No es lo mismo datar una tela o un objeto con carbono 14 que no ha sido tocado por nadie a lo largo de los siglos que una tela que ha sido tocada y manipulada infinidad de veces. Y encima se corta un trozo de una de las esquinas de donde se cogía tradicionalmente la tela, lo cual hace que esté completamente sucia y que sea muy difícil eliminar, por ejemplo, la grasa de los dedos que se introduce en las fibras y es prácticamente imposible de eliminar como no se haga una limpieza muy específica, ¿no? Entonces la limpieza estándar que se hizo, el doctor Harry Gobb, que fue este co-descubridor del acelerador de partículas, consideró que había sido insuficiente y que no era significativo el resultado obtenido entonces, porque la contaminación altera el carbono 14. Pero más posteriormente, Raymond Rogers, que era uno de los miembros del equipo Sturp, publicó en una revista científica, Thermoquímica Acta, en el año 2005, un hallazgo insólito, y es que en la zona que se cortó para hacer la prueba del carbono 14, pues él tenía fibras de esa zona tomada anteriormente a que se hiciera la prueba del carbono 14 y encontró que ahí había fibras de lino, pero también fibras de algodón teñidas para que parecieran de lino antiguo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que probablemente hubo una reconstrucción, una tela vieja sostenida por las esquinas durante siglos, termina rompiéndose porque la tela se degrada y se rompe, se rasga. Entonces es perfectamente posible. Esto ha pasado con algunas copias. Yo he visto, por ejemplo, la copia de Alcoy que está toda remendada en las esquinas porque se mostraba igual que la tela original, pero la de Alcoy es de 1561, muy posterior. Pues si fuera una tela efectivamente de 2000 años es normal que estuviera remendada en las esquinas. Pero claro, si se trata de la sábana de Cristo no vas a remendarla. Entonces nos podemos imaginar perfectamente una monjita hacendosa que deshaciendo los hilos pues añade fibras de algodón, porque las de lino nuevo no son completamente distintas, añade algodón y luego le pone la tinta para que parezca que ahí no ha pasado nada. ¿Quién se iba a imaginar que siglos después alguien cortaría de ese trozo para hacer la prueba del carbono 14? Pero claro, lo que ocurre es que no sirve para nada esa prueba del carbono 14, porque evidentemente si tiene fibras que no son originales y no se ha eliminado totalmente la suciedad, pues no hay nada más que decir. O sea, esto es una invalidación absoluta del resultado. Que por otra parte, en la revista de Nature, donde se publica la prueba del carbono 14, nadie ha leído, nosotros sí, y los que se han preocupado también, que dice que hay algo que está alterando el resultado, no saben en qué medida, pero la distorsión de los resultados de los tres laboratorios es tan grande que evidentemente no se puede dar por definitiva esa datación. Es decir, conclusión de la presentación de la sábana, no es una creación artística, se ha demostrado no se ha demostrado que sea una tela medieval, porque esa datación no es correcta, pero además ha envuelto un cadáver, eso es seguro. El hombre de la síndrome ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo, que es insólito, porque he dicho que eso no era frecuente, y es una mortaja, pero además es una tela con la que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén, y que tiene ungüentos propios de un enterramiento regio del siglo I. Es decir, que, en definitiva, que la síndrome de Turín podría ser perfectamente la mortaja de Jesús de Nazaret. De momento, objetivamente se puede decir esto, pero ¿qué es lo que se ve en la sábana santa? Pues en la sábana santa se ve cómo fue una pasión idéntica a la de Cristo en todo. Entonces vamos a ver algunos datos para terminar, ¿no? El negativo fotográfico revela que es un hombre lleno de heridas, contusiones, hinchazones, y nunca en el arte se ha representado a Cristo con tal realismo. En el año 2003, el profesor Miñarro, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, hizo una aproximación al rostro de Jesús basándose en la síndrome y obtuvo una imagen, que es una imagen ideal, basada en la síndrome, que sería más o menos esta que vemos aquí, ¿no? Bueno, más o menos no, esta es la que hizo Miñarro, ¿no?
pero esta imagen, pues el propio Miñarro se dio cuenta de que había que modificarla, porque esto sería una imagen que no es lo que se ve en la síndone, porque lo que se ve en la síndone es un rostro absolutamente deformado. Lo que pasa es que nuestros ojos tienen la tendencia a dulcificar esta imagen, y la vemos incluso como una imagen bonita, como una persona que está por encima del dolor, por encima del bien y del mal. Bueno, pero si aumentamos un poquitín el contraste, entonces se quedan mucho más evidentes las deformaciones que tiene el rostro, ¿no? Y por ejemplo tenemos regueros de sangre propios de una corona de espinas, tenemos contusiones e hinchazones en la frente que la hacen deforme completamente, tenemos una contusión en la mejilla derecha doble que indica que podía ser uno de los garrotazos o rapishma que dice el Evangelio que sufrió Jesús de mano de uno de los guardias del sumo sacerdote, que sabemos que llevaban unas porras como los policías para golpear, y efectivamente pues probablemente que en ese golpe también le rompieron el cartílago de la nariz, porque hay una herida de la nariz con el cartílago roto. También vemos que hay una contusión con equimosis en la otra mejilla, en la mejilla izquierda, un reguero de sangre por descarga nasal que sale de la nariz, la colada de sangre con líquido pulmonar que se encuentra también en el mismo sitio en el sudario de Oviedo, por ejemplo, el mentón hinchado y contuso y la barba manchada de sangre. O sea, esto es impensable que a alguien en la Edad Media se le ocurriera. Es decir, es una imagen absolutamente realista, sin ningún error, y que responde exactamente a una persona que ha sufrido pues un martirio, ¿no? Y, es decir, de hecho, ese rostro que veíamos, si lo reconstruimos en base a la imagen que hizo Miñarro inicialmente, hizo una copia y la deformó para ajustarse a lo que se veía en la Sábana Santa, en realidad lo que se vería es algo parecido a esto, es decir, el rostro completamente tumefacto, herido, con cortes, con contusiones, en fin, como he dicho, de una forma brutal. Nuestros Cristos, que tenemos Cristos muy bonitos, pero parece que Jesús se ha muerto de un constipado, porque realmente no tienen ningún tipo, a veces 3 gotitas de sangre, ¿no? Fue una bestialidad lo que hicieron con él. Algunos detalles, por ejemplo, el detalle de la frente, se aprecia muy bien el tejido en espiga de la síndone, con este tipo de tejido se hacía el traje del sumo sacerdote con el que entraba a la tarde del Yom Kippur al templo para decir el nombre sagrado de Dios. Pero sobre él se ven gotas de sangre propias de una corona de espinas, si no, no sabemos cómo, porque se trata de heridas punzantes que están sobre la cabeza de este hombre de la síndone, y lo podemos explicar si hubiera una corona de espinas, pero no sabemos de qué otra manera o por qué se tendrían que hacer heridas así. Además, existe una coincidencia anatómica notable entre los puntos desangrantes de la síndone y las venas y arterias que se corresponden y que irrigan la cabeza. Si aumentamos el contraste en la zona de la nuca, podemos ver que hay muchas más heridas sangrantes de las que parecen, y se dice que hay unas 60 que cubren todo el cuero cabelludo. Cabría pensar entonces que a este hombre le han puesto una corona, pero que sería una corona cerrada en forma de casco. Así eran las coronas en Oriente. Es curioso porque nosotros tendemos a pensar que esta coronación de espinas era una cosa muy frecuente. En absoluto, no se hacía nunca. Solamente se le hace a Jesús precisamente porque lo condenan por declararse rey, según la condena de Pilato, ¿no? Luego, tú eres rey, Jesús dice, tú lo dices, y efectivamente eso supone que Jesús, por no decir mentira, porque efectivamente es rey, se le coloca una corona de espinas en la cabeza para burlarse de esa realeza, y le colocan el manto y le colocan una caña a modo de cetro, porque eran los 3 signos de la realeza, y los soldados lo saben y eso es lo que hacen. Pero esto era algo que no estaba arreglado, los soldados no tenían que hacer eso, pero podían hacerlo porque el reo ya era cosa de ellos, era de su propiedad, hasta que muriera crucificado. Una de las cosas que no es iniciativa de los soldados es que flagelar al hombre de la Sábana Santa se ve exactamente igual que en el caso de Jesús, por tanto cabe pensar que sería la misma persona, porque esa flagelación es una flagelación sistemática dada con la intención de aplicarlo como si fuera una pena definitiva. Cuando dice Pilato, lo flagelaré, lo soltaré, lo que está diciendo es que le va a aplicar como pena la flagelación, porque a uno que le llevaban a crucificar, pues le podían golpear un poco, pero lo que se ve en la sábana es una flagelación completamente sistemática, que cubre desde la cabeza hasta los pies. Realmente, por delante y por detrás, hay quien piensa que, por ejemplo, el señor Ricci, que habría unos 120 golpes
dados en dos direcciones, lo cual indica que eran dos sujetos que estaban como 1 metro de distancia y que van cubriendo todo el cuerpo de heridas. Ha habido quien ha dicho, bueno, ¿y eso qué cosa más rara? No es nada raro, porque el problema está en que si tú golpeas siempre en el mismo sitio, llega un momento en que se pierde la sensibilidad. Entonces, para que cada golpe haga daño, tiene que repartirse entre todo el cuerpo, de tal manera que cada golpe debía dolerle expresamente porque toca unas terminaciones nerviosas distintas. En las fotografías con luz ultravioleta que consiguieron el equipo Sturm, pues se ven además que no solamente se ven los golpes, sino que se ven regueros de suero que no son visibles con la luz normal a simple vista. Y ahí están perfectamente reflejados en la síndone. También tenemos que si aumentamos el contraste en la zona superior de la espalda, podemos apreciar una serie de escoraciones que algunos atribuyen a haber transportado el palo horizontal de la cruz. Sabemos por referencias históricas, por ejemplo, un tal Plauto nos dice que el reo llevaba cargando el palo horizontal que se llamaba patibulum y en el lugar de la ejecución se encajaba el patibulum sobre el stipes, que era el palo vertical, y se le ataban los pies. Normalmente no eran clavados los reos, iban ya atados de las manos y se les ataban los pies y ahí acababa todo. Pero en el caso de Jesús, como había sido flagelado, era el único flagelado, evidentemente no podía soportar el peso, que podrían ser 50 o 60 kilos en el palo horizontal, que era un palo bastante gordo, y ese suponía que una persona tan debilitada no podía llevarlo, y por eso, aunque no está más que en el Vía Crucis, es perfectamente lógico pensar que Jesús, transportando ese palo, caería varias veces. En la síndrome vemos exactamente lo mismo, se encuentran restos de tierra en la punta de la nariz y en las rodillas y en las plantas de los pies, que tienen las mismas condiciones que la de Jerusalén, es una tierra rica en aragonito. Nosotros tenemos una parte de esas, como guardamos como reliquia, que se cogió en la sábana santa, y efectivamente pues eso indica que probablemente se hicieron las caídas que, aunque no están en el Evangelio, pues están en la lógica también. Luego tiene clavos en las manos y en los pies. ¿Por qué clavarían a Jesús si no era obligatorio? Pues porque tuvieron que desatarlo para que Simón de Cirene llevara a los últimos metros la cruz, y después, en lugar de atarlo, que era mucho más complicado, era mucho más fácil tirar de una cuerda de las manos y entonces colocar un clavo, que claro, el problema es que se aumentaba probablemente el dolor una barbaridad, porque colocando un clavo en el carpo, pues se abren los huesecillos del carpo, pero el dolor tendría que ser considerable, sobre todo teniendo en cuenta que el soldado, el reo, tenía que estar moviéndose en la cruz para poder respirar. O sea que esto nos podemos imaginar una cosa así, mucho más sencilla. Pero ¿por qué cuando Pilato plantea ante el pueblo judío si quieren que se perdone a Jesús, todo el mundo grita crucifícale, crucifícale? Lo que nos dice el Evangelio es una cosa muy significativa, que es los sacerdotes pidieron al pueblo que gritara crucifícale. ¿Por qué los sacerdotes? Porque los sacerdotes conocían que el Deuteronomio dice maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Si Jesús era crucificado, no podía ser el Mesías. Y si moría, por ejemplo, de una infección como consecuencia de la flagelación, que es lo que intenta Pilato, o sea, flagelar a Jesús y que la gente se apiade de él y lo perdone. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo podía perdonar Pilatos? Porque no era un reo que hubiera detenido él. Es decir, ya le viene condenado por el Tribunal Supremo de Jerusalén, y Pilato puede librar libremente a Barrabás, pero no a Jesús, porque para liberar a Jesús necesitaría saltarse la condena judía. Solo si el pueblo judío lo perdonaba, podía hacer eso. Entonces presenta al hombre, este homo, aquí el hombre, y entonces aquellos, en lugar de apiadarse, dicen, no, decid que lo crucifiquen, y efectivamente Jesús es crucificado. Esto es lo mismo que se ve en la sábana santa, donde el cuerpo quedaba colgado de los clavos de las manos, y para poder respirar tenía que desbloquear la caja torácica, porque si estuviera colgando de los brazos se queda bloqueada la caja torácica y no se puede respirar. Entonces era necesario tirar de los clavos hacia arriba y estirar las piernas, que se colocaban un poco precisamente dobladas para que pudiera existir ese movimiento, y entonces el reo se incorporaba un poco en la cruz y al empujar el diafragma podía soltar el aire parcialmente, y después pues volvía a la postura de descanso muscular, donde se producían unos dolores musculares terribles, y ahí tenía que estar moviéndose en la cruz todo el tiempo. Perdón, que he pasado al revés.
y ahí pues tenía que estar moviéndose en la cruz todo el tiempo, hasta que llega un momento en que se producía la muerte por cansancio y por asfixia, ¿no? En definitiva. Esto es lo que vemos en la sábana santa. Vemos los clavos de las manos, por tanto no estarían las palmas, que se hubieran rasgado por el peso de los 90 kilos de tracción que suponían en una persona que pesara 80 kilos, 90 kilos de tracción en cada clavo. Y luego, pues la planta de los pies pues nos muestra efectivamente que este sí que es un sitio colocado los pies así, que sujetan perfectamente el cuerpo de un hombre. En la sábana se ven, y yo tengo que decir que yo he visto la sábana santa a un palmo de distancia, cuando en el año 2002 algunos visitamos y vimos cómo había quedado la restauración de la síndone, cuando se le quitaron los parches, y a mí lo que más me llamó la atención fue precisamente las heridas de los pies, que no me había fijado nunca, y se ve prácticamente como chorros de sangre que caen, incluso circundados por restos de suero. Y eso es muy llamativo porque indica que es sangre que ha salido estando vivo, porque la sangre que sale estando vivo coagula y entonces se separa el suero de las partes de corpúsculos más sólidos. Bueno, pues se puede ver cuando son heridas premortales y posmortales, ¿no? Bueno, es decir, que sangre que ha salido, mejor dicho, antes o después de muerto, y la de los pies es realmente espectacular. Los pies probablemente no estaban uno al lado del otro, como se hacen muchas veces en las imágenes bizantinas, que se coloque el supedáneo en un tarugo de madera donde se clavan los pies, sino probablemente estaban colocados un pie encima de otro. Y incluso hay quien dice que se habría colocado el pie derecho bajo con un clavo y después el pie izquierdo encima, y que con otro clavo se habrían clavado los dos pies, lo cual parece poderse pensar que ahí en las manchas de sangre de la sábana podrían darnos una idea de eso. En cualquier caso, además coincide con lo que dice Santa Brígida, que vio, que fue la primera que vio la Pasión de Cristo, y que da un detalle, este detalle que es verdaderamente sorprendente, pero parece tener visos de autenticidad en la sábana santa. La última herida es en la lanzada en el costado. La lanzada en el costado pues se da entre la quinta y la sexta costilla. Tiene el tamaño de una lanza romana del siglo I, es decir, poco más de 4 milímetros de longitud, y de esta ha salido sangre y un líquido seroso que podría ser o bien del pericardio, en fin, o precisamente, hay diversas opiniones sobre esto, pero que todas ellas son perfectamente plausibles, ¿no? Entonces, la lanzada está dada al estilo romano, es decir, entrando por el costado derecho. Los romanos sabían que el enemigo normalmente se protege con el escudo del corazón, que está más bien hacia la izquierda, y habían aprendido a dar una lanzada, que era la muerte automática, entrando por la zona que queda libre cuando se lucha con el enemigo. Y aunque parece que está a la izquierda, en realidad hay que pensar que la sábana está cubriendo el cuerpo, y cuando la abres, pues la izquierda pasa a la derecha y la derecha a la izquierda, ¿no? Entonces, la cruz no era tan alta. Esto es lo típico que colocar pues un señor a caballo, pero claro, si es un centurión era guardia a pie, no tenía que ir a caballo, ¿no? Y lo que pasa es que los pintores suelen poner unas cruces muy altas para darle como una cierta solemnidad al hecho, pero probablemente estaría pues a 50 centímetros o entre 25 y 50 centímetros del suelo el clavo de los pies, ¿no? Entonces no hacía falta que estuviera muy alto el cuerpo. De hecho, uno de los evangelistas, creo que es el de Juan, dice que el soldado que estaba frente a él dijo: verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Es decir, curiosamente no dice que estuviera abajo de la cruz, sino frente a él. Es decir, está bastante bajito. Y una lanzada dada así, como se ve al estilo romano, es como la que aparece en esta escultura que está en el Museo Vaticano, que es el Galo Moribundo, donde se ve que tiene una lanzada exactamente dada en el mismo sitio, de la misma manera que se ve en la sábana santa. Es decir, todos estos datos, y esto es a lo que quería venir, nos muestran una pasión muy real que se ajusta exactamente a lo que dicen los evangelios, y que en la sábana santa vemos cómo debió ser la pasión de Cristo, porque si esto no fuera Cristo, sería que ser un hermano gemelo idéntico, que estuviera en las mismas situaciones y en la misma posibilidad de morir por lo mismo, lo cual es, desde el punto de vista racional, impensable, ¿no? Ahí tenemos que tener claro que la sábana puede ser perfectamente la mortaja de Jesús, y nos sirve muy bien para ver qué fue la pasión. Y
Entonces, lógicamente, tenemos que terminar esta parte diciendo que, por ejemplo, con el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba, que es otra obra del profesor Miñarro, fantástica, como todas las que hace él, que, donde se dice que así murió el hombre de la síndone, es decir, tuvo que morir exactamente como se dice en los evangelios. Y además, ¿de qué manera dejaría su huella en la cruz? Perdón, en la sábana que envolvió el cuerpo, porque eso sí que es una cosa sorprendente. No hay ningún cadáver que deje una huella como la que hay en la síndone, y además que no está producida por pigmento, por nada de esto, es decir, solamente es una degradación de la celulosa del lino en algunas de las fibras más superficiales de los hilos. Entonces, independientemente de la sábana santa, quedaría para mucho más, simplemente decir que esto es lo que nos muestra cómo fue la pasión de Cristo. Y nuestro colofón, en la conclusión, que era el final de esta charla, es: la Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo. Hay que tener en cuenta que es el sacrificio de la nueva alianza, instituido por Cristo en la última cena y anunciado previamente. Concretamente, tenemos un texto que es de Juan, que nos dice lo siguiente, que dice: disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús había dicho que en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Bueno, pues esas mismas palabras son las que Jesús retoma en la última cena y las lleva a término en el Calvario, al morir para expiar nuestros pecados. Lo que es curioso es que las palabras estas de Jesús, dichas en un contexto anterior a la última cena, causan escándalo y el abandono de los discípulos. Es decir, hasta que Jesús les llega a decir a los apóstoles que si ellos también se quieren ir. Claro, le hubiera bastado en decir: no, si estoy hablando simbólicamente, esto es un símbolo, es un símbolo. Y entonces, en vez de eso, no recula en absoluto, dice: esto es lo que es. O sea, como Jesús lo condenan a muerte al Sanedrín por decir que es hijo de Dios, y lo condenan a muerte delante de Pilato por decir que es rey. Pero es que Jesús no miente, dice la verdad. Claro, esto hay gente que no se ha dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, Jesús dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y no, claro, para un judío eso era horroroso, era lo impensable, ¿no? Bueno, pues en la Eucaristía es Cristo mismo vivo y glorioso, verdadero y realmente presente, aunque de forma sacramental, lo que estamos viendo, ¿no? Al citar las palabras de Cristo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, los evangelistas utilizan el verbo ser, con un lenguaje inequívoco, no es una metáfora. Es decir, precisamente cuando se produce la Reforma Protestante hay una discusión sobre qué dijo Jesús, y entonces dijo: esto significa mi cuerpo, significa mi sangre. No, Lutero dijo: no señor, aquí pone esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y dejó escrito en la mesa donde estaban sentados, y eso no se puede modificar, ¿no? Efectivamente, pues ahí tenemos un problema. Jesús ordena a los apóstoles: haced esto en memoria mía, y por ello les concedió el poder de hacerlo, transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, la presencia real de Jesucristo, es decir, como dicen los católicos, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso es coherente con lo que dice San Pablo a los Corintios: el cáliz que bendecimos no es acaso la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, está diciendo que estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre. Y termina diciendo: y así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, es decir, sin entender lo que está haciendo, come y bebe su propia condena. Qué fuerte, ¿no? Pues esto parece que hay gente que lo está olvidando. Pues es bueno que se recuerda de vez en cuando, y eso ha sido el objetivo de esta charla. Bueno, pues yo creo que he cubierto el objetivo que pretendía, y simplemente doy gracias a aquellos que han tenido la paciencia de llegar hasta el final, que, bueno, yo creo que valía la pena, pero en fin, seguro que algunos se ha quedado por el camino y no se enterará de esto. Pues gracias y hasta la próxima.